Hola, bienvenidos a su programa El Mundo. De nuevo tenemos un tema interesante para conversar con el doctor Michael Leitman. Hoy queremos hablar, doctor Leitman, gracias por estar con nosotros y queremos conversar con usted acerca de el anhelo. Gracias de nuevo por acompañarnos, por darnos esta oportunidad. Sí, estoy feliz también. El tema también es no es inesperado, pero por lo visto es interesante. Adelante. El anhelo, como sabemos, es aquello que se desea de manera intensa. Puede ser algo tangible o intangible. Rabash, en su carta 21, nos dice lo siguiente. Bala Sulam dijo que todo es insípido a menos que haya un deseo y un apetito por él, llamado anhelo. ¿Qué es anhelo para la sabiduría de la Kabbalah? El anhelo es la tendencia a algo que no tengo y que realmente quiero alcanzarlo. Y entonces resulta que si no lo alcanzo, sufro. Y si después de esto lo consigo, entonces la sensación de llenado es en relación a cuánto sufrí. Por eso debe haber un anhelo, sufrimiento, falta, carencia. Y solo después, si recibo y me lleno, entonces disfruto. Por eso no puede haber ningún disfrute si no es según el anhelo hacia esta. ¿Y cuál es la diferencia entre deseo y anhelo? El deseo común es cuando quiero esto, pero hacia esto no tengo realmente un anhelo, no lo quiero alcanzar realmente, pero el anhelo me indica hasta qué punto sufro por el hecho de no tenerlo. ¿Y cómo es que nace el anhelo por la espiritualidad, por ejemplo? ¿De dónde proviene? Si es algo que todos nacemos con ese anhelo. No, en relación al anhelo tenemos varias cosas que debemos saber. Primero que nada, ¿por qué anhelo? Anhelo según el hecho de que antes probé y este gusto quedó, y según el Reshimó, esa reminiscencia, alcanzo, anhelo esto que en alguna vez tuve bien, o digamos que antes nunca probé. Entonces, ¿de dónde tengo el anhelo por eso? Porque a lo mejor veo a los demás. Y entonces, por el hecho que tengo la envidia, la pasión, el honor hacia placeres que por lo visto los demás sienten, y yo también quiero recibir lo que tienen ellos. Vemos esto en especial en los niños pequeños que ven algún juego o algún juguete que tiene algún amigo pequeño y realmente quieren y gritan, y a pesar que nunca jugaron con esto o nunca lo tuvieron. Entonces resulta que para que haya anhelo necesitamos aquí varias condiciones. O que lo tuve ese placer y desapareció, y entonces anhelo ese placer que tuve. Y si no lo tuve, no puedo anhelar, pero si anhelo exactamente ese mismo placer que tuve, o a lo mejor que lo tuve y que desapareció, entonces lo anhelo aún más que antes. Digamos, aquí hay varias cosas que se pueden analizar y hablar. Y también todo depende del entorno, hasta cuánto miro el entorno, hasta qué punto este entorno valora esto, a lo cual anhelo, más o menos en relación a cómo este entorno lo valora. Y entonces resulta que es un tema, digamos, de publicidad, de moda, etcétera, que hasta cuánto los demás valoran algo. Yo en relación a esto también valoro esto y lo anhelo. ¿De qué depende o cuál es el parámetro
para evaluar cuando un anhelo es correcto o incorrecto, bueno o malo? ¿Con qué criterio o medida puedo juzgar? Es muy difícil valorar esto porque estamos metidos dentro de un mar enorme de anhelos, ideas, ejemplos, de deseos diferentes, de personas diferentes. Y no sabemos qué es bueno o malo, solamente lo vemos y nos impresionamos de lo que ellos anhelan. Y entonces resulta que, digamos, yo anhelo generalmente algo que todos anhelan o valoro algo que los demás valoran. Y eso es un problema. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, ¿qué tipo de anhelos es más importante tener y por qué? Desde la sabiduría de la Kabbalah es preferible que aclaremos cuál es nuestro verdadero deseo, a qué tengo que anhelar, para que en verdad, si recibo lo que anhelo, entonces ese llenado que voy a recibir sea un verdadero llenado, es decir, que me llene y que en verdad esté feliz y contento. Pero ¿cómo saber esto de forma anticipada? Por eso toda nuestra vida corremos tras algo más, y así perdemos la vida, nuestras fuerzas, y a fin de cuentas nos vamos de nuestro mundo. Esa es precisamente la pregunta. ¿Cómo podemos saber de antemano cuál es el anhelo que realmente vale la pena? Porque cada quien puede decir que eso es lo que cree que le va a dar satisfacción y a la larga ve que no es así. Con todos esos anhelos materiales o de éxito. Por eso llega la sabiduría de la Kabbalah y nos explica cuál es la naturaleza en sí y cuál es la naturaleza de la persona y cómo esta persona puede llegar a un estado en que esté equilibrado con la naturaleza general y entonces con esto iguale su anhelo con el anhelo de la naturaleza y entonces estará tranquilo y disfrutará de todo lo que pasa a su alrededor. Tales de Mileto, un filósofo y científico del 624-547 antes de la era común, dijo que el placer supremo es obtener lo que se anhela. Parece que es en línea de lo que dice la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué desear algo que está distante de nosotros nos genera un placer muy grande al obtenerlo? Porque llena su carencia, su anhelo a lo que él tanto quiere llegar, pero en el momento en que llega y alcanza, se queda con esa misma sensación de placer y generalmente comienza a descubrir hasta qué punto esto no lo llena como esperaba, porque esperó en su imaginación algo mucho más grande, eterno, pleno, que no se escapa de él. Y aquí, cuando recibe esto, comienza a dar vueltas estas cosas y verla de una manera y de otra, y entonces se da cuenta que no es exactamente según lo que es. Cuando no obtenemos lo que anhelamos, eso nos puede llevar a sentir frustración, tristeza y enojo y empujarnos a esforzarnos aún más para concretar el anhelo, o por el contrario, puede que nos deprimamos y perdamos la esperanza. La pregunta entonces es, ¿hasta qué punto debemos esforzarnos más para conseguir lo que anhelamos? O por el contrario, ¿en qué momento debemos dejar de insistir cuando las cosas no resultan como las anhelamos y simplemente
aceptamos la situación que se presente. Hablas de una forma muy racional. Yo no creo que así la persona pueda manejar su vida. Es decir, por supuesto que si veo que algo a lo cual anhelo mucho no está al alcance de mi mano, que es algo elevado, entonces lo dejo y no pienso sobre esto. En realidad es así porque así no sufro. Puede ser que vaya y busque todo tipo de caminos diferentes de cómo llegar a esto. Eso ya depende del tipo de persona, hasta cuánto tiene mente en relación a emoción, y entonces eso pesa a sí mismo qué hacer. ¿Cómo se puede saber entonces cuándo hay que seguir y cuándo simplemente hay que abandonar ese ideal o ese anhelo? Eso depende de la persona, hasta cuánto revisa o quiere, entiende, hasta cuánto, a pesar de todo, valora la cantidad de su esfuerzo en realidad, en relación a la cantidad de placer que alcanza. Hay algunos que dicen, ok, me voy a esforzar esto un día o dos. Hay otros que van a decir, no, para alcanzar lo que quiero estoy dispuesto incluso a trabajar un año completo. Y hay aquellos que no pueden dejar y revisan y continúan a pesar de todo. ¿Hasta cuánto? Hasta incluso al final de su vida. En la espiritualidad, ¿qué consecuencia trae el sentir que no hay avance? La sensación de que no hay avance lleva a la persona a la desesperación en cada caso. Y entonces necesita revisar. Debe continuar en el camino a esa misma meta, o a lo mejor la meta no es correcta y entonces debe cambiar el medio para llegar a esto, o que la meta sí es correcta, pero no hay en sus manos un medio. Y entonces busca. Generalmente debe, en la sabiduría de la Kabbalah, llevarse a sí mismo a un estado en el que se revisa a sí mismo todo el tiempo y va cambiando en algo su camino y a fin de cuentas lo alcanza. Lo alcanza. Todo está ordenado de forma tal que cambiar a la persona, convencerlo que debe sobreponerse y llegar a la meta. ¿Y cómo podemos evitar frustrarnos en el camino espiritual? Y si es inevitable frustrarnos, ¿cómo utilizar esta frustración correctamente? Todo el tiempo debemos trabajar sobre la valoración de la meta, hasta cuánto es querida y que fuera de esta meta no hay más, hasta cuánto necesitamos estar pegados a esto y hasta cuánto estamos dispuestos a pagar por esta. Y fuera de esto no hay ninguna otra meta en la vida. Vivir, vamos a vivir a lo mejor varios años más o qué, no depende de nosotros exactamente. Y entonces resulta que en total yo solamente debo determinar para mí qué es lo que quiero alcanzar durante mi vida. Y eso es un problema.